Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Como podéis estar viendo en el gráfico de Bitcoin, el movimiento bajista ha continuado durante estas últimas horas y ya hemos ido alcanzando algunos de los objetivos que teníamos a nivel operativo, por lo que vamos a revisar cómo está la situación en Bitcoin y qué oportunidades operativas podríamos llegar a buscar durante los próximos días. Pero antes comenzamos como siempre revisando algunas noticias. Lo primero es recordaros que mañana tenemos los datos del IPC en la zona euro, a las 11 de la mañana hora española. Como podéis ver, en estas últimas horas ha habido grandes liquidaciones de posiciones en long. Estaremos revisando más adelante en el análisis los mapas de liquidaciones a ver cómo se encuentra la situación. Trump advierte que el dólar estadounidense está perdiendo su dominio como moneda de reserva mundial. Sabemos que BRICS le quiere hacer competencia y además competencia de una forma bastante fuerte. Mientras tanto, en Bitcoin vemos como la tasa de hash ha alcanzado su máximo histórico, a pesar de la situación que está viviendo el mercado. Se esperan recortes en las tasas de interés para 2024. Durante esta semana, los principales bancos estatales de China han estado vendiendo dólares por yuan. Valkyr quiere lanzar ahora un ETF de futuros de Ethereum. Y hablando de Ethereum, se han revelado nuevos datos sobre sus holdings de Ethereum. Parece ser que Trump posee unos 2,8 millones de dólares en Ethereum. Así que nada, a nivel noticias no hay mucho más que comentar, vamos a revisar los gráficos. Comenzamos revisando el SP500, donde la cosa se empieza a poner bastante peligrosa. En días anteriores estuvimos comentando esta sacudida en zona de máximos de la estructura con cierta inclinación bajista, posterior reingreso incluso con test sobre la parte baja y un nuevo test de consolidación sobre la parte alta, y ahora tras esto, en este nuevo intento de romper la parte baja, parece ser que lo está logrando. Vemos como en la sesión de hoy, a pesar de que ha tenido un par de intentos de volver a reingresar en el rango, no lo está consiguiendo, y un rechazo en esta zona operativa podría llevarnos a visitar niveles operativos más bajos. Recordemos que tenemos aquí en los 4.368 aproximadamente un nodo muy importante donde podríamos llegar a ver un nuevo equilibrio, por lo que en una hipotética operativa en short para buscar niveles operativos más bajos, esta zona precisamente podría ser una zona donde protegernos y tomar beneficio. Recordemos que aunque en el corto plazo estamos bajistas, veníamos ya de una tendencia bastante alcista y por lo tanto, vuelvo y repito, es importante proteger esas operativas. Y hablando de operativas, teníamos unas cuantas también en Bitcoin durante estos últimos días. Como veis, la hoja de ruta se ha cumplido por completo. En este caso hemos clavado el análisis al 100%. Llevamos ya cierto tiempo trabajando esta estructura mayor, pero en estos últimos días nos centramos un poquito más en la estructura interna que se estaba desarrollando, lo que ha sido en cierta manera bastante clave para poder determinar el inicio de este movimiento bajista. Me refiero precisamente a esta estructura de aquí. Pudimos aprovechar oportunidades tanto dentro de la estructura como en el movimiento de continuación bajista, completando con esto ya la estructura distributiva que estábamos proyectando desde hace pues ya unos cuantos días, desde el reingreso tras el rechazo y esta sacudida a la zona de máximo. En el día de hoy ya alcanzábamos objetivos muy importantes tras la ruptura de la parte baja de la estructura. Los primeros objetivos eran estas dos zonas de mínimos, que como veis no le costó demasiado alcanzar, y aquí ya en estas últimas horas veíamos cómo el precio se paraba por encima de este otro objetivo también que teníamos, los 28.477. Aquí va luego ya poco a poco cayendo, como si ya no tuviese demasiado momentum bajista, y de hecho yo por ejemplo cerré mi operativa una vez vi este evento climático en este preciso momento, en esta vela de aquí, algo que en mi caso pues me salió mal, aunque a nivel operativo era lo que tocaba. Lo comenté un poquito en Twitter. Yo esperaba que quizás este movimiento viniese pues un poquito más de forma agresiva tras haber sacudido ya esta zona de mínimos, pero tardó un poquito más, hizo un pequeño amago y luego ya vino el siguiente golpe. De todos modos, eso ya son objetivos que cada uno debe de evaluar, porque lo que hay que estar valorando es la acción del precio una vez vayamos alcanzando estos objetivos. Recordemos que en el medio plazo seguimos estando alcistas y que, como comentaba en vídeos anteriores, es posible que en cualquier momento, cuando lleguemos a alguno de estos niveles, pudiésemos ver un giro de forma agresiva, para evitar que eso nos saque de nuestra operativa o que incluso con
convierta una operativa en short en negativa, pues tenemos que defender nuestras posiciones, ya bien sea cerrando posición, tomando parciales o protegiendo en break-even. La gestión de riesgo ya depende de cada uno. Por el momento, yo diría que sí que podemos considerar que también ha alcanzado esta zona, los 27.675, ya van unos cuantos objetivos que ha alcanzado, y por lo tanto la probabilidad de que pudiésemos ver ese giro también aumenta. Ojo, no quiero decir que ya automáticamente esto vaya a hacer así, porque yo no soy adivino y mi trabajo no es ser adivino. Pero sí que es peligroso mantener la operativa más tiempo. O mejor dicho, cada vez lo va siendo más. Como os he dicho antes, la gestión ya depende de cada uno, pero en estas zonas aumenta esa probabilidad de que entren nuevos compradores. Sobre todo una zona muy importante es la de este nodo de aquí, en los 26.845. Y aquí también podrían empezar a entrar ya compradores a defender al precio sobre la parte alta de esta otra estructura del pasado. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, si alguno está en short, estaría bien que valorase el proteger la operativa. Protegerla por lo menos. Ya no os digo cerrarla o sacar parciales, pero evitar sobre todo que un giro en V nos pueda expulsar del mercado e incluso saltar un stop loss en negativo. Porque si de repente vemos algo de este estilo, el escenario se vuelve extremadamente alcista, porque conllevaría un primer reingreso en esta estructura operativa tras sacudir toda la zona de mínimos, segundo reingreso en la estructura mayor tras haber sacudido toda esta zona, y ya con esto probablemente pudiesen atacar esta resistencia que a priori le está costando un poquito más, pero con más fuerza. Y no olvidemos que no hace mucho hemos visto algo similar, algo de este estilo, no sé si me explico. Mirad cómo buscó la liquidez y de repente, ¡pum!, para arriba corriendo. No sabemos si ese giro se va a llegar a dar, pero como en el medio plazo estamos alcistas, pues hombre, la probabilidad está ahí. Y a nivel operativo ahora mismo creo que no hay mucho que hacer porque no tenemos ninguna estructura que analizar en el corto plazo. Es más de gestión de la posición de la estructura que hemos estado trabajando durante estos últimos días. A no ser que viésemos ese giro en V, donde podríamos evaluar incorporarnos en un hipotético giro en V si reingresase en estas estructuras. Pero bueno, de momento, como el precio sigue aquí, pues nada, vamos a seguir esperando y observando a ver hacia dónde continúa o si incluso pudiese llegar a desarrollar una estructura nueva en estos niveles operativos. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar también las herramientas, comenzando por Bookmap. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Veíamos cómo había bastantes zonas de compra que han sido absorbidas poco a poco. Aumentaba bastante el volumen de compras en la zona de los 27.500 y ahora parece ser que estaban haciendo algo raro por aquí con el precio, porque metían órdenes de compra a defenderlo en los 27.970, pero luego metían órdenes de venta en los 28.100 también para intentar que no subiese más. Bastante extraño esto. Seguimos viendo cómo de todos modos se mantienen algunas compras en esta zona sobre los 27.500 y aquí creo que no hay mucho más que comentar. En el multibook vemos algo bastante curioso y es que retiraron las órdenes de venta que había en los 29.400, pero empezaron a volver a entrar recientemente. Ha ido absorbiendo las zonas de compras que se encontraban por el camino y creo que tampoco hay mucho más que comentar. Pues nada, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo, donde ahora mismo estamos observando, como es normal, bastante liquidez por parte de los short, pero sobre todo desde los 29.300 hasta los 29.650. Aquí vemos dos clústeres principalmente, sobre todo por parte de los short, que es donde más liquidez se ve, y estamos viendo cómo hay liquidez en torno a los 28.790 y en torno a los 29.290. Mientras cargan los mapas de corto plazo, vamos a revisar los CVDs. Coinbase parece ser que estuvo acumulando durante todo el último movimiento bajista. Bitfinex fue descargando poco a poco y ahora parecía que intentaba comprar, pero enseguida ha vuelto a descargar, o sea que se ha quedado un poco igual. Y Binance por su parte siguiendo al precio. El resto de exchanges más o menos siguiendo al precio también, al igual que los futuros. Y bueno, en los mapas de corto plazo, como veis, mucha liquidez por parte de los short. Vemos como hay bastante hasta los 28.800 y tenemos aquí un poquito más desde los 29.070 hasta los 29.435. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, te agradezco si te suscribes y dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.